El contrato de locación en el Código Civil y Comercial, en la sección cuarta, trata de los efectos de la locación, que en rigor de verdad se especifica las obligaciones tanto del locador como del locatario, que son las dos partes fundamentales de este contrato. Así, en el primer parágrafo se estipulan cuáles son las obligaciones del locador. En rigor de verdad, la doctrina siempre había distinguido diversas obligaciones que recaían en cabeza del locador. En el Código Civil derogado, aquí les traigo una comparativa de normativas tanto del Código Civil como del Código Civil y Comercial. La primera obligación que establecía la doctrina era la de entrega de la cosa. En realidad, ahora sería de la entrega del objeto propio del contrato de locación, que como ustedes recordarán puede ser una cosa, un mueble o inmueble, o bien puede ser una universalidad. En segundo lugar, algunos lo catalogaban como una obligación propiamente dicha y otros como un deber colateral o secundario que consistía en el deber de conservación del objeto propio del contrato de locación. Aquí el locador debía tomar a su cargo, por ejemplo, las reparaciones, distinguiéndose si eran según la entidad o gravedad. Por lo general, las de menor entidad o las de mero mantenimiento estaban a cargo del locatario, pero las mayores a cargo del locador. La tercera obligación que encabeza el locador consistía en el pago de aquellas cargas y contribuciones que recaían sobre el objeto propio locado. Esto es habitual, por ejemplo, en materia de locación de cosa inmueble, el impuesto inmobiliario, por ejemplo, que es una carga que recae sobre la cosa, pero que tiene que ver con la titularidad, no con la tenencia, y por ello es lógico que el locador se tome a su cargo el pago de ese impuesto. Y por último, la garantía de evicción y vicios redditorios, que ha sufrido una drástica modificación a partir del Código Civil y Comercial. Como ustedes verán, se mezclaban tanto obligaciones propiamente dichas como aquellos deberes secundarios de conducta o bien garantías. El Código Civil derogado en el artículo 1514 establecía que el locador está obligado a entregar la cosa, es decir, que la principal obligación consiste en poner en la tenencia el locatario, con todos los accesorios que dependan de ella al tiempo del contrato. Ello resultaba lógico teniendo en cuenta, esto es muy importante entender accesorios y tiempo del contrato. Para alguna doctrina, por ejemplo, accesorios eran todos aquellos elementos que hacían al buen uso de la cosa locada. Mientras que para otros, por ejemplo para Alejandro Borda, eran aquellos accesorios al tiempo del contrato, es decir, que quedaban fijos con la independencia que fueran o no indispensables para el buen uso del objeto locado, salvo si convinieren que se entregara en el estado en que se halle. Por ello, el último párrafo del Código de Vélez establecía que cuando se trataba de edificios arruinados o que requerían una reparación mayor de la habitual, el ingreso en el estado en que se encontrara implicaba la tácita aceptación de ese inmueble, por ejemplo, y que por lo general, tratándose de la locación de un contrato celebrado a título oneroso, el sacrificio tenía su directa correlación con el precio o canon locativo. Pues bien, entonces el Código Civil y Comercial en la sección cuarta, párrafo primero, cuando se refiere a las obligaciones del locador, en el artículo 1200, estipula que con un epígrafe simple, entregar la cosa. Ya hemos adelantado que en el ámbito propio del contrato de locación comprende no solamente bienes materiales, sino también comprende derechos como análogos a universalidades. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que el contrato de locación puede ser un contrato de consumo, como sería el caso típico de una locación habitacional, o bien puede ser un contrato que tenga por objeto un destino comercial, empresarial o profesional. Por ende, el intérprete deberá encuadrar la norma
en cada uno de estas grandes tipologías. Entonces, el locador entonces debe entregar la cosa conforme lo acordado. No debemos olvidar que la materia contractual es por naturaleza supletoria en el Código Civil y Comercial. Por ende, puede ser, dentro de la autonomía privada de las partes, modificada, salvo aquello que colisione, por ejemplo, con el principio general de la buena fe, la moral, las buenas costumbres, el orden público, etc., lo cual generalmente en materia de locación de consumo tiene preeminencia, en virtud del artículo 1094 del Código Civil y Comercial. Entonces, primero hay que estar a lo que las partes han pactado o previsto en el contrato. Si no hubiere previsión, allí sí el legislador suple esta omisión de las partes y aclara que deberá ser entregada en el estado apropiado para su destino. Es decir, que habrá que estar ya sea al destino objetivo, que como nosotros siempre decimos, por ejemplo, se trata de un departamento en propiedad horizontal, es claro que el destino objetivo será ser destinado a la locación habitacional. Por el contrario, si se trata de un local ubicado al frente de un determinado inmueble y que antes de la locación se destinaba, por ejemplo, a hacer un consultorio médico, está claro que ese destino era el preeminente y por ende debe debe estarse al destino objetivo previo. Excepto, dice esta obligación de entrega, excepto los defectos que el locatario conoció o pudo haber conocido. Por eso se relaciona el estado apropiado, aquel que sea lógico para el desarrollo del destino o del objeto propio del objeto locado. Entonces, el epígrafe para nosotros es errado por estas circunstancias, en virtud de que el objeto del contrato de locación no solo comprende bienes materiales, cosas, sino también comprende universalidades. Sin embargo, se ha mejorado la técnica legislativa porque se ha estipulado un texto que es claro y conciso, en el cual la regla consiste el locador se obliga a la entrega según lo pactado, es decir, conforme a la autonomía privada de las partes. Por excepción, en caso que no se hubiera pactado expresamente, en virtud de la supletoriedad de la norma, se estará al estado apropiado para su destino con esta disquisición previa que hemos mencionado. Ahora, hay una excepción de la excepción, lo cual nos hace retornar a la regla, en el cual la obligación nuclear propia del contrato de locación a cargo del locador implica que el estado apropiado no será aquel conforme a su destino cuando el locatario haya conocido o podido conocer el real estado, por ejemplo, del bien inmueble. Fíjense que se ha suprimido el texto derogado del Código de Vélez que hablaba de una presunción de aceptación, es decir, en el estado que se encuentre, por ejemplo, cuando se tratara de un local en mal estado. Esa supresión directamente ha quedado derogada. ¿Cuáles serán las consecuencias de la obligación, o de mejor dicho, del incumplimiento, de la falta de entrega del contrato? En primer lugar, el locatario podrá exigir su cumplimiento en el estado acordado. En segundo lugar, suspender el propio cumplimiento del contrato, lo que por general implicará al mismo tiempo suspender el pago del canon locativo. O bien, la tercera opción será resolver el contrato, porque no se ha cumplido con lo expresamente pactado o bien con aquello que suple el legislador mediante la regulación supletoria. Por supuesto, todo ello con más daños y perjuicios. El 1201 estipulaba en el texto originario conservar la cosa con aptitud para el uso convenido. A partir de allí, el locador debía no solo entregarla, sino también debía mantenerla en el estado de servir de uso y goce convenido, es decir, pactado, y efectuar a su cargo la reparación que exija el deterioro originado en su calidad o defecto, en la propia culpa, en el hecho de sus dependientes o de terceros o del caso fortuito. Y como segundo párrafo se agregaba que si al efectuar esta reparación o bien una innovación se interrumpe o se turba el uso y gozo convenido por el locatario, éste tenía derecho a la reducción del canon temporariamente hasta que se solucionara tanto la reparación o bien la innovación, lo cual podía, según las circunstancias, determinar dejar sin efecto el contrato, es decir, resolverlo. Este artículo del Código Civil y Comercial ha sido
suprimido, como veremos más adelante. Entonces, tenemos un deber de conservación de carácter colateral, donde el epígrafe era errado y además incompleto, porque no solo era errado porque hablaba de cosas, sino que además era incompleto porque no incluía dentro de su texto ni la reducción del canon ni la eventual rescisión. Abarcaba tanto el uso y como el goce convenido. La reparación por lo general se hace cuando el objeto propio del contrato de locación tuviera algún deterioro mayor del habitual, porque los de mantenimiento, adelanto, les correspondían al locatario. Entonces se establecía ciertas causales, por ejemplo, por la calidad de efecto, por hechos del locador o sus dependientes, hechos de terceros y de caso fortuito. Las causales entonces eran el deterioro de la cosa, cuando perdiera al poco tiempo de ingresar el locatario algún vicio, rotura o falla, cuando hubiera, por ejemplo, culpa del locador o sus dependientes, aquí ingresábamos a un factor subjetivo, el ámbito de la responsabilidad civil, el artículo 1724, o si se trataba de una locación de consumo, el factor de atribución era de naturaleza objetiva. Fíjense que hablaba de hecho de terceros, pero terceros que hacíamos una distinción, no son terceros aquellos que convivan con el locador, sean sus dependientes, si existe una relación de dependencia entre el locador y sus empleados, y tampoco serán terceros aquellos visitantes ocasionales que tuvieran algún vínculo. Y por último, se incluía el caso fortuito, salvo caso fortuito, en virtud de la regla res perit in domino, en la cual podía, en virtud de que se trataba de una cláusula de naturaleza supletoria, establecerse un pacto contractual en contrario, lo cual implicaría que si se trataba de una locación de consumo, podía ser tachada de abusiva esta cláusula. Entonces, si había interrupción del uso y goce, el locatario tenía diferentes opciones. Así, por ejemplo, si trataba de una reparación, no hay innovación. La reparación, por lo general, se trataba de una turbación de carácter temporario, lo cual permitía, por ejemplo, la reducción del canon locativo. Por el contrario, la innovación traduce una relación de permanencia y, por tanto, podía, según los casos, determinar la resolución del vínculo contractual. La ley 27.511 ha modificado el artículo 1201 que acabamos de comentar en su texto originario y incorpora este nuevo texto que dice conservar la cosa con aptitud para el uso convenido. Se mejora el epígrafe, pero sigue incurriendo en regular solamente la cosa. Lo cual, si hacemos una interpretación estricta, solo sería un bien material que puede ser una cosa mueble o inmueble aplicándose en ambos casos. Y al no hacer distinción de destino, se aplicaría tanto al destino habitacional como a los otros destinos. El primer párrafo ahora dice que el locador debe conservar la cosa en estado de servir al uso y goce convenido y efectuar a su cargo la reparación que exija el deterioro en su calidad o defecto originado por cualquier causa no imputable al locatario. De tal manera, se mantiene entonces la obligación de conservación de la cosa a cargo del locador, pero además se le impone la obligación de hacer la reparación, de acuerdo a la calidad de efecto. Antes distinguíamos, como hemos mencionado, según la gravedad del efecto. Si era una reparación menor, estaba por lo general a cargo del locatario. Si era una reparación mayor, estaba a cargo del locador. Y el segundo párrafo agrega que en caso de negativa o silencio del locador ante un reclamo del locatario, debidamente notificado, para que efectúe alguna reparación urgente, el locatario puede realizarla por sí, con cargo al locador una vez transcurridas al menos 24 horas corridas, contadas a partir de la recepción de la notificación. Con respecto, estas son unas primeras apreciaciones, porque la novedad de la reforma así las impone. Fíjense que el segundo párrafo estipula que hay una reparación que por lo general debe ser a cargo del locador, y permite distinguir aquellas reparaciones que sean urgentes de aquellas que no lo sean. La norma en su segundo párrafo dice que cuando se tratare de alguna reparación urgente, el locatario debe ponerse en contacto con el locador
para decirle, tengo un problema, se rompió el caño maestro, por ejemplo, del agua potable. En caso de negativa o de silencio, porque debe responder dentro de las 24 horas, el locatario puede realizar por sí esa reparación a cargo del locador. Este cargo del locador puede implicar o bien que luego, porque puede pasar que el silencio del locador sea porque no haya tomado debidamente conocimiento, supongamos que no le funcionaba el celular o que estaba fuera del país o lo que sea. Entonces, en esos casos es lógico que el locatario la haga por sí a cargo del locador. Ahora, ¿qué pasa en caso? Incluso las puede hacer o las debe hacer, dice, en caso de negativa. O sea, cuando el propio locador le diga no la hagas, el locatario igual las puede realizar por sí. Una vez transcurridas, dice, al menos 24 horas corridas a partir de la recepción de la notificación. Aquí hemos puesto artículo 75 porque la ley 27.511 también faculta el domicilio electrónico, es decir, faculta a que si se ha pactado en el contrato las notificaciones en domicilio electrónico, por ejemplo, puede ser un mensaje de texto, un correo electrónico, si no contesta en el plazo de 24 horas, que se trata evidentemente de un plazo de caducidad, el locatario puede hacerlas por sí a estas reparaciones urgentes. El párrafo siguiente agrega que si las reparaciones no fueran urgentes, es decir, no fueran el caso anterior, el locatario ya no debe avisar, sino que debe intimar al locador para que las realice por sí dentro de un plazo que no pueda ser inferior a 10 días corridos. Como se trata de no urgentes, ya el plazo es mucho mayor. Y tratándose del Código Civil Comercial, los plazos son corridos y no hábiles. Por ejemplo, contados a partir de la recepción de la intimación, y aquí no ha cumplido, con el cual podrá proceder en la forma indicada en el párrafo precedente. Ahora, la intimación no dice si es el domicilio electrónico o no. La primera impresión es que tratándose de una reparación que no tiene un carácter urgente, la notificación no debe ser una casilla electrónica, salvo pacto en contrario, porque requiere una intimación expresa de parte del locatario para que la realice el locador. No haciéndola, una vez cumplido el plazo de 10 días corridos, el locatario puede hacer esta reparación que no tuviera carácter urgente, con cargo también al locador. Y el párrafo siguiente menciona: en todos los casos, es decir, tanto para reparación urgente como para no urgente, la notificación remitida al domicilio denunciado por el locador en el contrato se tendrá por válida. Es decir, que si se ha pactado que para ambos casos sea válida la notificación a casilla de correo electrónico, en ambos casos, tanto la del primer párrafo que se refería a la reparación urgente como la de que se refiere a la reparación no urgente, podrá hacerse a casilla de correo electrónico, aún si el locador se negara a recibirla o no pudiera perfeccionarse por motivos imputables al mismo. Se tendrá por válida. El 1202 se refiere a las mejoras y impone al locador la obligación de pagar las mejoras necesarias hechas por el locatario en la cosa locada, aunque no lo haya convenido, si el contrato se resuelve sin culpa del locatario, excepto que sea por destrucción de la cosa. Como verán, la redacción no es muy feliz. Si podemos tratar de traducir este texto legal, podríamos decir que el locador debe pagar las mejoras necesarias hechas por el locatario si el contrato se resuelve sin culpa al locatario. Caso contrario, si no se resuelve sin culpa al locatario, el locador no debe pagar las mejoras necesarias, salvo que lo hubiera convenido, excepto que sea por destrucción de la cosa, porque aquí sí tendrá un crédito el locatario por aquella mejora necesaria que hizo y que no pudo usar. El texto derogado del Código de Vélez decía que solo es a cargo del locador pagar las mejoras y gastos, acá se agrega un término más, hechos por el locatario si en el contrato o posteriormente se lo autorizó para hacerla, o sea que se requería una autorización previa o posterior, y se obligó a pagarlas, obligándose el locatario a hacerlas. Segundo, si lo autorizó para hacerlas y después se obligó a pagarlas. En el tercer supuesto, si fueron reparaciones o gastos que el locatario hiciera en caso de urgencia. 4, si fueran necesarias o útiles, ya no se habla de necesarias solamente, sino se agrega también las mejoras útiles, y sin culpa al locatario se resolviera el contrato. Y por último, si fueran mejoras voluntarias, si por su culpa se resolviera la locación. Como verán,
texto derogado era bastante, mucho más complejo que el actual y se ha hecho, si bien con una redacción poco feliz, una drástica reducción de los supuestos en los cuales había que pagar o no mejoras como obligación a cargo del locador. En primer lugar, la mejora es, según Lorenzetti, un aumento del valor de la cosa, aunque no afecte la estructura del bien. Esa es la definición técnica de mejora. Luego la doctrina distinguía aquellas mejoras necesarias, como que son imprescindibles o sin las cuales la cosa no puede ser conservada. Es el caso de las reparaciones. Acabamos de visualizar en el artículo anterior que las reparaciones pueden ser urgentes o no urgentes. Luego tenemos las mejoras útiles, que son aquellas que aprovechan a cualquier poseedor y por eso son de carácter o naturaleza objetiva. Y por último tenemos las mejoras voluntarias, que también son denominadas de mero lujo o recreo, que son aquellas que tienen por finalidad la exclusiva utilidad para quien las introduce. Por ejemplo, el locatario podría introducir una mejora, por ejemplo, en un baño, introducir un jacuzzi. Esa mejora voluntaria posteriormente podría retirar el jacuzzi y llevárselo a su nuevo inmueble. El Código Civil derogado, en cuanto a las mejoras, mencionaba, como ya hemos dicho, varios supuestos. Lo que hace la nueva norma es reducir todos esos supuestos. El epígrafe es incompleto, porque en realidad la obligación del locador recae solamente sobre pagar mejoras necesarias, por ende quedan excluidas las mejoras útiles y las mejoras voluntarias. Sin embargo, traduce un régimen complejo, porque hay una doble regulación, adelanto, porque las mejoras se encuentran reguladas tanto en el ámbito de obligaciones en general como en materia de derechos reales en particular. Así, en obligaciones, el artículo 751 dice que el aumento del valor intrínseco de la cosa, esa es la mejora, el aumento del valor intrínseco. Luego, las mejoras pueden ser naturales o artificiales. Las naturales son aquellas que provienen de la naturaleza. Las artificiales, en cambio, provienen del hecho del hombre. Luego, las mejoras artificiales se clasifican en necesarias, útiles y de mero lujo o recreo suntuarias. Ya hemos adelantado que en materia de técnica legislativa no es conveniente la utilización de sinónimos. Hubiera bastado con decir las mejoras se clasifican tripartitamente, mejoras necesarias, útiles y de mero lujo. Punto. O necesarias, útiles y de recreo. Punto. O necesarias, útiles o suntuarias. Punto. Y con eso terminamos de cerrar la clasificación. Sin embargo, ahora la utilización de sinónimos puede inducir al intérprete a alguna interpretación errónea. Luego, en materia de derechos reales, el artículo 1934, inciso C, incluye no solo el aumento del valor de la cosa, sino que nos dice que la mejora puede ser también no solo necesaria, útil o de mero lujo, sino también puede haber una mejora de mero mantenimiento, donde la reparación cuya realización de deterioros menores originados por el uso ordinario de la cosa. Esta mejora de mero mantenimiento entonces podría ser catalogada como una especie dentro de la mejora necesaria, por ejemplo. Luego agrega, la mejora necesaria es la reparación cuya realización es indispensable para la conservación de la cosa. El inciso E habla de mejora útil, como aquella beneficiosa para cualquier sujeto de la relación posesoria. El inciso F habla de mejora suntuaria, como aquella de mero lujo o recreo, y ahora agrega o provecho exclusivo para quien la hizo. Como verán, esta doble catalogación en materia de mejoras, tanto en el régimen obligacional como en derechos reales, nos traduce esta comparación. Que por un lado tenemos en el Código de Vélez las mejoras eran tres: necesarias, útiles o voluntarias. En el ámbito del Código Civil y Comercial, en materia obligacional, las mejoras pueden ser naturales o artificiales, y las artificiales, que son aquellas que provienen del hecho del hombre, necesarias, útiles o de mero lujo. En reales se agrega una nueva categoría, que es de mantenimiento, que para nosotros podría ser perfectamente incluida como una especie dentro de las mejoras necesarias. Entonces, la regla sería, según el ámbito obligacional, que el deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias sin derecho a percibir su valor. No se olviden que estamos hablando aquí del locador. Ahora, en la regulación del contrato de locación, el locador tiene la obligación de pagar las mejoras necesarias hechas aún sin su autorización,
Si el contrato se resuelve sin culpa del locatario, al contrario, si el contrato no se resuelve, no está obligado a pagar las mejoras necesarias, salvo destrucción de la cosa. El fundamento está en la extinción sin culpa, es decir, que el locatario realiza una mejora necesaria, pero como el contrato se resuelve no ha podido utilizarlo, y en la medida que se haya resuelto con culpa del locador, no del locatario, tiene derecho al pago de las mejoras necesarias. Como verán, les adelanté, es una regulación poco feliz. Pero bueno, luego viene la segunda clasificación. ¿Cuáles son aquellas mejoras? Bueno, de la comparación del ámbito obligacional y de derechos reales, para nosotros podemos entender las mejoras de mero mantenimiento, que habla en materia de derechos reales, son aquellas que hacen la reparación menor de la cosa, mientras que las mejoras propiamente dichas, las mejoras necesarias propiamente dichas, son aquellas que hacen a la conservación per se del objeto locado. El 1203 en el Código Civil originario traía esta regulación: frustración del uso o goce de la cosa. Si por caso fortuito o fuerza mayor, ya hemos adelantado, si no lo digo ahora nuevamente, que para el Código Civil y Comercial el caso fortuito o la fuerza mayor es exactamente lo mismo. Así lo dice el 1730 del Código Civil y Comercial. Por ende, si ya lo dijo en el 1730, no es necesario poner ahora caso fortuito o fuerza mayor. Bastaba decir, si por caso fortuito el locatario se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o este no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no puede usar o gozar de la cosa, y si el caso fortuito no afecta a la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes. Como verán, la técnica legislativa no es buena porque, por un lado, habla de caso fortuito, fuerza mayor, y luego solamente de caso fortuito. Ya hemos dicho que son términos análogos o sinónimos. Y luego habla del objeto de la convención y luego dice puede pedir la rescisión del contrato. ¿Convención o contrato son lo mismo o no son lo mismo? Parecería, según el texto, que sí. Entonces bastaba con decir el objeto del contrato y punto. Entonces, por ejemplo, si lo comparamos con el régimen anterior, el 1522, que trae un párrafo parecido, carecía de epígrafe. Este tiene epígrafe, pero es inadecuado por lo que acabamos de mencionar. En el otro, el locatario dice, se ve obligado, aquí se ve impedido. Habla de caso fortuito, fuerza mayor, aquí debe decir solamente caso fortuito, pues ya son términos análogos. Y el 1137 hablaba de convención en el Código de Vélez, y aquí habla de convención, cuando es un término inadecuado, porque el contrato no es una convención, sino es un acto jurídico bilateral patrimonial. Por lo que sea, la frustración del uso y goce sería una aplicación, por ejemplo, de la doctrina de la frustración del fin del contrato que se encuentra en la teoría general del contrato. Para que se produzca, tienen que darse ciertos presupuestos. Inciso A, o mejor dicho, presupuesto A, que existe una concreta dificultad o imposibilidad de usar o gozar de la cosa. Esa dificultad o imposibilidad se conecte causalmente con una circunstancia que revista las notas propias del casus, es decir, tiene que ser un hecho externo que no haya sido provisto o que si ha sido previsto no ha podido ser evitado, es decir, requiere los caracteres de imprevisibilidad, ajenidad, exterioridad, etc. Que el caso fortuito con estas características afecte al objeto locado. El texto anterior decía así: si por un caso fortuito de fuerza mayor el locatario es obligado a no usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato y la cesación del pago del precio. Como verán, la terminología es muy parecida, pero el contexto en el cual están ambos artículos es diferente, y por eso hemos criticado la técnica legislativa. Sin embargo, el nuevo texto, conforme a la ley 27.511, dice así: artículo 1203, frustración del uso o goce de la cosa. Ya no dice uso y goce, sino dice uso o goce. Recordemos que la locación puede ser de uso y el uso presupone el goce, o puede haber locación de goce solamente. Y agrega, primer párrafo: si por causas no imputables al locatario este se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o esta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar y gozar de la cosa.
Lamentablemente la ley 27.511 es una ley ómnibus y cuyo texto luce viejo y que no se inserta dentro de la economía del Código Civil y Comercial. Hemos adelantado que el objeto del contrato de locación comprende cosas y derechos. Sin embargo, acá parece restringirse solamente a la cosa. En segundo lugar, ya no se habla de alquiler, o precio del alquiler, sino se habla de canon locativo. ¿Sí? Y aquí se vuelve a utilizar terminología del Código de Vélez, precio de la locación. Luego se agrega convención y contrato, que ya hemos dicho que tenían distinta incardinación en los dos textos comparados. Y dice así: si no se viese afectado directo o indirectamente la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes. Es decir, fíjense que no está el caso fortuito. Y esto, que sí estaba en el Código de Vélez, que sí estaba en el Código Civil y Comercial, pero ha sido borrado de un plumazo por la reforma. Podríamos llegar a aplicarlo de modo análogo, o bien, teniendo en cuenta que la materia de locación es de carácter supletorio al las partes expresamente pueden haber pactado como supuesto también de frustración del uso y goce el caso fortuito, y puede haber sido asumido expresamente por el locador, por ejemplo, teniendo en cuenta la característica del objeto locado. El artículo siguiente habla de pérdida de luminosidad del inmueble, y se dice así, que la pérdida de luminosidad del inmueble urbano, aquí aclara, es la primera vez que se utiliza el término urbano. La locación, como hemos dicho, puede ser habitacional, con independencia de si es el ejido, dentro del ejido urbano, o es, por ejemplo, en el ámbito del campo o zona rural. Y dice así que la pérdida de la luminosidad del inmueble urbano, es decir, ubicado dentro del ejido urbano, por construcciones en las fincas vecinas, no autoriza al locatario a solicitar la reducción ni del precio ni de resolver el contrato, excepto dolo del locador. La ley 27.511 introduce un nuevo artículo, acto seguido, que es el 1204 bis, con el epígrafe simple compensación, que dice así: los gastos y acreencias. Se incorpora gastos y acreencias. Recuerden que hablamos hace un momento de las mejoras que eran necesarias, útiles o de mero lujo o recreo, y que en la terminología del Código de Vélez se utilizaba mejoras y gastos, o reparaciones y gastos. Bueno, se vuelve a traer un término del Código Civil derogado para insertarlo dentro de un cuerpo normativo moderno, y se habla de gastos y acreencias. En realidad sería créditos, en rigor, que se encuentran a cargo del locador conforme a las disposiciones de esta sección. Pueden ser compensados del pleno derecho por el locatario con los cánones locativos. Ahora se utiliza bien el término, no precio como en el artículo anterior. Previa notificación fehaciente, donde, al domicilio electrónico, por ejemplo, al locador del detalle de los mismos. Esto es la compensación implica un débito y un crédito de carácter recíproco correlativo entre el locador y el locatario. Entonces se faculta que aquellos gastos y acreencias que se encuentran a cargo del locador pueden ser compensados por el locatario con aquellos canos locativos. Es decir, que si el locador no le abona, por ejemplo, la reparación necesaria que hubiera sido asumida a su cargo y que fuera ejercida por tratarse de una reparación urgente y debidamente notificado, y lo hubiera hecho el locatario, puede compensarla con una sensible disminución, por ejemplo, del canon a su cargo. Pero no puede hacerlo per se, es decir, no puede hacerlo de modo automático, sino que requiere una previa notificación fehaciente al locador con el detalle de lo que va a compensar. Con esto terminamos las obligaciones del locador. El párrafo segundo desarrolla las obligaciones del locatario. La primera prohibición que se le impone al locatario es la de variar el destino, ya sea objetivo o subjetivo del bien locado. Y se dice así: el locatario puede usar y gozar de la cosa conforme a derecho y exclusivamente para el destino correspondiente. ¿Cuál destino? Por lo general será el destino pactado, y si no se hubiera pactado, aquel que es propio de la naturaleza de las cosas.
No puede variarlo aunque no cause perjuicio al locador. Es decir, que la variación per se del destino, ya sea previsto o no, aunque no cause perjuicio, ya implica un incumplimiento del locatario. El 1206 traduce una segunda obligación a cargo del locatario, que es la de conservar la cosa en buen estado. El locatario debe mantener la cosa y conservarla en el estado que la recibió. No se olviden que el mantenimiento y la conservación son propias de las reparaciones necesarias, y debe mantenerla y conservarla en el estado en que la recibió, al momento de contratar, obviamente. No cumple con esta obligación si la abandona, sin dejar a quien haga sus veces. Es decir, que ello implica que el locatario puede transitoriamente dejar de tener la tenencia de la cosa, pero deja, por ejemplo, a la familia. Esto es habitual, si se trata de un viaje, se va por 15 días, por ejemplo, un viaje de negocios, pero la familia queda viviendo en el inmueble. En ese caso no hay abandono del contrato de locación. Si responde por cualquier deterioro causado a la cosa, incluido por visitantes ocasionales, pero no por acción del locador o sus dependientes, ni tampoco responde por la destrucción de la cosa por incendio en origen en caso fortuito. Es decir, que responde como regla por cualquier deterioro causado, incluso por aquellos visitantes ocasionales. Supongamos que haga una fiesta o un encuentro, por ejemplo un asado, y uno de los visitantes origina un daño al inmueble. En ese caso sí responde, porque evidentemente hay una responsabilidad. Pero caso inverso, no responde cuando el daño al inmueble o a la cosa locada, si hubiera sido un mueble, hubiera sido originado por acción del locador o sus dependientes. Punto. Vuelve al primer párrafo. Responde también por la destrucción de la cosa por incendio, no originado en caso fortuito. Es decir, que el incendio debe ser originado por culpa del locatario. En esos casos sí responde el locatario. Luego hace el artículo siguiente ya hace una discriminación. Ahora se refiere a la locación mueble y dice: si la cosa es mueble, el locatario tiene a su cargo el gasto de su conservación y las mejoras de mero mantenimiento. Aquí hace esta doble calificación que hemos mencionado hace un momento, que nos permiten aseverar que la conservación y el mantenimiento son dos especies de la mejora necesaria. Entonces, si la cosa es inmueble, el locatario tiene a su cargo el gasto de su conservación y las mejoras de mero mantenimiento. Y solo de mero mantenimiento parecería decir si es inmueble. Luego hace otra clasificación, distinguiendo la reparación urgente de la no urgente. Y dice: si es urgente realizar reparaciones necesarias, puede efectuarlas a costa del locador dándole previo aviso, que es la norma espejo con respecto a las que vimos en el párrafo anterior. El 1208 incluye la obligación propia y específica, o si se quiere, como en terminología López Zavalía, correspectiva, que le corresponde al locatario. Así como tiene el uso y goce, como contraprestación debe pagar al locatario el canon convenido. Ya hemos dicho que la terminología no nos gusta, pero es la que utiliza el código, es de canon convenido. Entonces, ¿qué es el canon? Es la prestación dineraria a cargo del locatario, que se integra con el precio de la locación y toda otra prestación de pago periódico asumida convencionalmente por el locatario. Es decir, que el canon comprende el precio de la locación, lo que sería en terminología antigua el alquiler, más toda otra prestación de pago periódico que haya sido asumida contractualmente por el locatario. Por ejemplo, las expensas. Y para su cobro del canon locativo, ya sea incluido el alquiler propiamente dicho y las expensas, se le concede la vía ejecutiva. A falta de convención, si a falta de acuerdo, falta de pacto en contrario, el pago, mejor dicho, debe ser hecho por anticipado. Es decir, que se puede pactar el pago anticipado del canon, pero ya hemos adelantado que cuando se trata de locación habitacional no puede exceder del término de un mes. Y si la cosa es mueble, de contado. Si es inmueble, por periodo mensual. Con respecto a las cargas y contribuciones de la actividad, la ley 27.511 trae una nueva norma.
Como regla hemos dicho que las cargas y contribuciones relativas al inmueble le corresponden al locador como dueño o como titular. Pero, en virtud que el destino de la locación puede ser una locación empresarial, profesional o comercial, se incorpora esta norma con esta regulación, porque yo puedo alquilar un inmueble, por ejemplo, para poner mi estudio jurídico o un consultorio si se trata de un médico o un odontólogo, o puedo alquilar un inmueble con destino comercial para poner un negocio, etc. En este caso, las cargas de contribuciones son de la actividad profesional que se realiza y que no son del inmueble que por lo general le corresponden al locador. Entonces dice así: el locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que él le da a la cosa locada. El destino del locatario puede ser pactado o bien puede ser objetivo. No tiene a su cargo el pago de las que graban la cosa ni las expensas comunes extraordinarias. Es decir que, ¿por qué? Porque las expensas comunes ordinarias son aquellas que integran el canon locativo juntamente con el precio de la locación. Ahora, dice así: solo puede establecerse que estén a cargo del locatario aquellas expensas que se deriven de gastos habituales, entendiéndose por tales aquellos que se vinculan a los servicios normales y permanentes a disposición del locatario, independientemente que sean considerados como expensas comunes, ordinarias y extraordinarias. Y aquí ya, ¿cómo es esto? Porque nosotros hace un momento podemos decir que el canon locativo como género comprendía el precio del alquiler y las expensas. Bien, del segundo párrafo de 1209 podemos distinguir según la actividad unas expensas comunes que pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las expensas comunes ordinarias pueden estar a cargo del locatario. Las expensas comunes extraordinarias parecería que ya no. Bueno, esto todavía está en veremos, porque no se nos ocurre en este momento un ejemplo de expensas comunes extraordinarias. En 1210 establece como obligación a cargo del locatario la restitución, así como tiene el uso y goce una vez vencido el plazo contractual o por o rescindido el contrato. El locatario debe restituir al locador el objeto propio del contrato de locación en el estado en que la recibió. Es decir, que si la recibió en buen estado, por ejemplo, un departamento destinado a propiedad horizontal, pintado, se puede estipular que también lo devuelva pintado, excepto los deterioros provenientes del mero transcurso del tiempo y el uso regular, que son aquellos deterioros que hacen a la conservación de la cosa o son de mero mantenimiento, pero que el uso habitual, por ejemplo, de un inmueble o de un bien mueble registrable, como puede ser un auto, que por ejemplo genera kilómetros recorridos, son propios del uso regular. También debe entregar las constancias de pagos que efectúan razón de la relación locativa, por ejemplo, un bien inmueble, los pagos de los servicios, luz, agua, gas, y que resulten atinentes a la cosa o a los servicios que tenga. Esto resulta lógico porque esos servicios son accesorios del uso y goce del objeto locado. Y con esto hemos concluido con estos párrafos que hacen a las obligaciones del locador y locatario.